Soñar viviendo en la distopía, perder la distinción entre los regímenes sensibles, soñar perder la distinción entre los regímenes sensibles, porque no tiene fin el sueño ni comienzo la vigilia, un crepúsculo interminable, avatares cronovirales del crepúsculo interminable, indesligable, intraducible en palabras, pretender salir de la distopía, el lugar anómalo, la medicalización del lugar anómalo, su atmósfera enrarecida, un entrecortado y enfermante respiro, esparciendo el cronovirus, su espora de estirpe maldita, la pesadilla de su estirpe maldita, posibilitando e imposibilitando el éxtasis, un traspaso al doble, un umbral de pesadilla insufrible, viviendo en la distopía, respirando profundo esa peste, soñando que respirar era eso, que los límites del mundo se habían trastocado de súbito, quizá un rediseño de las condiciones de respirabilidad inhumanamente posible, imposibles, rebasadas en los umbrales, respirando profundo en la pestilencia, atmósfera enrarecida, trastocamientos de atmósfera enrarecida. Perder la distinción entre regímenes sensibles, simbiosis parasitaria anversa, respirar tranquilo esa pestilencia, el ardid en sombra de una pestilencia mefítica, sobrevolando la tersura del miasma, el aire que le faltaba, el aire que soñaba que le faltaba, al interior membranoso de una película sensible, una narración de aspecto siniestro, el resquebrajamiento de una narración de aspecto siniestro. Ominosa la perspectiva, paradoja insistente, bastando solo tomar un respiro, un airecillo minúsculo, la pesadumbre enfermante del más mínimo airecillo minúsculo, un crepúsculo interminable, un cielo púrpura encapotado, máscaras en rostros difusos, trastocamientos sensibles, enrarecimiento en el medio ambiente simbólico, velocidad de propagación cronovírica, pesadilla en la velocidad de propagación cronovírica, distopías y heterotopías aparte, desdibujamiento de la membrana sensible, mutación ambidiestra en ciernes, doble filo en la perspectiva, contagios evanescentes, sombra del más mínimo riesgo, permutación en la perspectiva sensible, justo cuando el disciplinamiento médico confinante exhibe su carisma estorbo, angustia en la perspectiva médico confinante, a todo lo largo del borde indeciso, el aire en el borde que no esperaba, que no lograba esperarse, mientras transcurra el pestífero aire y el miasma se disperse sin cura, sin esperanza de cura a la vista, respirando ese miedo, soñando que respiraste ese miedo. Por eso ya no temblabas en el borde mismo del labio, por la línea de una epidermis expuesta, una membrana que ha sufrido el contagio cronovírico, respirando ese miedo hasta el fondo, distopías y heterotopías aparte, un ardid en sombra de pesadilla, permutación en la perspectiva sensible, hibridando la narrativa en que anhelabas un orden, una estabilidad práctica, un destino para el sujeto jurídico, respirando profundo esta peste, despertando de la idea de estar despierto y escuchando el fragor de la pesadilla pandémica, sus ritmos sin entenderlos, avatares de un crepúsculo interminable, plagado el relato de figuras monstruosas, máscaras, un horizonte de extremo confinamiento, tratando de no respirar ese miedo, tratando por todos los medios de evitar respirar ese miedo,
un entrecortado y enfermante respiro, el aire que se propaga, la imposibilidad en el aire que se propaga, esparciendo el cronovirus, su espora de estirpe maldita, su castigo inmencionable, la indecisión y el enigma de un castigo inmencionable, escuchando el estallido de la burbuja sensible, el ensordecedor estallido de la rutina perceptiva y sensible, allende la distopía, la paradoja de resultar viviendo en la distopía, esparciendo el cronovirus, su espora de estirpe maldita, viñetas de un vírico apocalipsis, extrañamiento en viñetas del más vírico apocalipsis sensible, al menos hasta que llegue la aurora. El encanto siniestro del miedo que despertaba, la superación del miedo apelando al orden jurídico, la narrativa ambidiestra del siempre supuesto orden jurídico, y en su lugar la silueta enorme de un planeta roto, quebrado en sus presunciones, derrotado el esperpento distópico, respirando y tratando de no respirar esta peste, subterfugios en paranoias globales, ámbito y subterfugio en paranoias globales, al menos hasta que llegue la aurora, su corona desesperante, el doble del vaticinio que había soñado otro mundo, otros encantos y otro borde al enigma. Pero en su lugar el contagio despliega una imaginería quizá cinematográfica, una seguidilla de imágenes movimiento, el sueño de una seguidilla en imágenes movimiento, velocidad de propagación cronovírica, un miasma de imágenes embriagantes, pestíferas y embriagantes, justo cuando era preciso el respiro, cuando precisaba un respiro en medio de la nube tóxica y enfermante, plagado el relato de figuras monstruosas, máscaras, un horizonte de extremo confinamiento, tratando de no respirar ese miedo, tratando por todos los medios de evitar respirar ese miedo, soñando que te despiertas. Y en vez del apocalipsis sensible, ensayas otras alas para sobrevolar este abismo. Otras alas y otras enrarecidas imágenes, al menos hasta que llegue la aurora. 2. Trampa y ardid del sujeto jurídico. Corrimiento de esos límites asignados. Ardid en un corrimiento a tales límites asignados. Si es que llega el momento del pánico, abismo sin fondo de un puro momento de pánico. Un instante tan solo, el Aleph, el momento que abarca todos los otros, la circunvolución del ciclo en Dark, adornando el entenebrecido momento, bebiéndoselo muy despacio, ensayar bebiéndoselo despacito. Trampa y ardid de esa máscara, resistencia de la membrana sensible, ardid en la transparencia de esa membrana sensible, una silueta que se asemeja a olvidarla, un desdibujamiento de las habituales siluetas identitarias. Aprender a respirar ese pánico, muy lentamente aprender a respirar ese pánico. Planetario miedo inducido, corona de tragedia abierta y disipativa, propagándose a los confines sensibles y tú disque soñándote febril en la distopía y la narrativa quizás cinematográfica. El derecho como narrativa quizás cinematográfica, una seguidilla de imágenes movimiento, un parpadeo en la seguidilla de las imágenes movimiento. Despertando a la brava el glitch, despelucándole su perímetro perceptivo, el dibujo de su silueta en imágenes, hibridez cronovírica al dibujo de su silueta en imágenes, aprendiendo y detestando aprender a respirar ese pánico, las paranoias globales de cada día, escalofrío y abismo dentro de las paranoias globales que nos acechan. Un instante tan solo, el Aleph, un momento que abarca todos los otros,
como las iteraciones temporales en la ciudad enigma de Winden, el estallido de la burbuja sensible, el ensoñado estallido de toda burbuja sensible, volviendo al final a la velocidad de propagación coronavírica, hibridez inconmensurable en el ardid del sujeto jurídico, pesadilla en la velocidad de propagación cronovírica, distopías y heterotopías aparte, desdibujamiento de la membrana sensible, mutación ambidiestra en ciernes, doble filo en la perspectiva, sacudiendo a la brava el glitch, aprendiendo a respirar ese pánico, muy lentamente aprender a respirar ese pánico. Planetario miedo inducido, corona de tragedia abierta y disipativa, contagiante y disipativa más allá de la distopía. Soñar que ya no estabas soñando esta distopía. Gracias por escuchar. Doctor David Valencia, discúlpeme, a todos los dejó prácticamente iniciados frente a esta situación de la distopía. Me surge solamente un pequeño comentario o pregunta o duda o inquietud. Si nosotros vivimos en esta distopía frente al coronavirus, frente al derecho, podríamos decir que esto también es el mundo capital, la sociedad capital, el mundo neoliberal. Son distopías o utopías de un mundo inalcanzable, tratar como proponía Tomás Moro, o la descripción de Adam Huxley, o la descripción probablemente el mismo de Orwell en esta distopía que usted está marcando hoy actualmente a través del coronavirus, el derecho, el cine y la literatura. Muchas gracias, Fabián, por la pregunta. Perdonen la entrada, un poco más que hablar de literatura, quería poner en escena la literatura misma, más que comentar y analizar los textos, quería poner en escena y resonar un texto con imágenes de Beksinski, este artista polaco distópico de paisajes desolados y entenebrecidos, como la perspectiva del coronavirus nos tiene ahora todos en la pandemia. La pregunta me parece que puede desdoblarse, digamos, en la conceptualización, la idea, el ensueño de qué es una distopía, ¿no? Una pesadilla hecha realidad, ¿no? Inicialmente la ponencia hablaba de vivir en una distopía, lo cual ya es una paradoja, porque la distopía es el lado oscuro y pesadillesco de las utopías, de un lugar que no existe, al que anhelamos llegar, pero digamos que vivimos ya en un capítulo de Black Mirror, estamos viviendo dentro de un capítulo de Black Mirror y no hay distinción entre lo que puede ocurrir en una película de ciencia ficción distópica o estas literaturas o las imágenes que traté de mostrar y lo que está ocurriendo ahora. Entonces, digamos que el texto trataba de acunar poco más desde los sonidos y un poco también apelando a la sensibilidad. Tengo que decir acá que las ponencias de ayer, especialmente la profesora brasilera, la profesora Miriam, que habló de Clarice Lispector, me inspiró mucho para hacer esta intervención. Lo mismo la intervención en francés que se hizo, que tradujo la doctora Milena Pacheco, del profesor Melkevic, sobre la danza. Él danzaba con las palabras, él no estaba hablando de danza, sino que su respiración misma era una danza, una giroscopia de conceptos, hablando, claro, de hermenéutica jurídica, interpretación, narrativas, estas palabras tan propias del discurso del profesor Calvo, a quien homenajeamos, pero el texto mismo danzaba y la traducción también danzó y giró. Entonces, un poco eso era lo que buscaba el texto que les leí, y no solo expandir el derecho, digamos, hacia la crítica distópica, más allá del análisis racional, sino hacer sentir ese análisis directamente con las palabras, ¿no? Entonces sí,
se corresponde, estamos en el género distópico, pero también estamos, digámoslo así, perdiendo esos bordes del sujeto jurídico, como dice el texto, se desdibujan, se hibridan, se emparentan, no tiene fin el sueño ni comienzo la vigilia. El texto, esa parte es una cita, esa frase es una cita de Maurice Blanchot, y en fin, ¿no? Borges y el Aleph, ese momento vertiginoso que ahora lo estamos viviendo en la literatura de Borges, ese momento expansivo que se abre, nos traga, nos devora, nos engulle, y vivimos todos un poco en ese momento pánico, sin saber un poco qué va a ocurrir. Tendría que decir eso por ahora, Fabián, gracias.